Muy bien. ¿Qué estuvimos viendo hasta el momento en cuanto a este llamado, ¿no? Que Dios hizo a Moisés? Vimos cómo es que después de que Dios se le aparece a Moisés en esta zarza ardiente, del cual trata este capítulo, después de que Dios se manifestó, mejor dicho, en el capítulo 3 a Moisés, en el capítulo 4 vemos que Moisés tenía dos opciones, ¿no? Una opción es simplemente olvidar ese hermoso llamado, olvidar de alguna otra manera ese evento, esa gran visión, como él dijo, que había tenido, y simplemente volver a casa y seguir siendo un pastor de ovejas, ¿no? O sea, cumpliendo quizás ya no 40 años de pastor, sino 40 años más, ¿no? Y eso pasa con muchos de nosotros a veces. Recibimos una palabra de Dios de pronto en la iglesia o de pronto a través del Zoom ahora, o quizás en algún momento alguien te predicó y como que hay un fuego dentro de ti. Pero si no hacemos nada con esa palabra que hemos recibido de parte de Dios y lo dejamos dormir ahí y de pronto nos vamos a hacer, pasan los días y se enfría esa palabra y podemos caer en eso, ¿no? Podemos caer en eso. Pero qué interesante que Moisés no tomó esa primera opción. Con las mismas dice que él fue donde su suegro, ¿no? Donde su suegro Jetro, o Yetro, dicen algunos, fue a decirle, ¿no? De que necesitaba volver a Egipto a ver a sus hermanos, ¿no? Y vemos como una confirmación de parte de Dios, su suegro le da, como dice, una especie de bendición, ¿no? Le dice, ve en paz. Esa palabra paz significa, en el lenguaje original es shalom, ¿no? Es decir, la paz de Dios esté contigo, ¿no? O sea, entonces, por ahí ya vemos ciertos indicios de que esto era de Dios y definitivamente era de parte de Dios. Y Yetro lo único que está haciendo es reconocer que lo que Moisés va a hacer está bien, ¿no? Entonces, no vemos a Moisés como cuando salió de Egipto, ¿no? De Egipto salió huyendo, pero ahora está saliendo de Madián o de este desierto hacia Egipto, está saliendo con una venia de parte de su suegro, ¿no? Y también vemos a Moisés de alguna manera cerrando un ciclo en su vida, saliendo del lugar que de alguna manera lo hospedó 40 años, saliendo, como decimos nosotros aquí en un lenguaje más popular, como gente, ¿no? Qué bueno es salir de un lugar siempre agradecidos, considerando siempre ese lugar donde de pronto se nos ha hospedado, ¿no? Y eso es Moisés. Y ya cuando Moisés está camino a Egipto, dice Dios en el verso 19, le vuelve a recordar lo que va a suceder en Egipto. Y vemos a Dios diciéndole incluso que aquellos que procuraban matarle ya no estaban vivos. Entonces, con eso Dios le está dando una confianza a Moisés. Y si Dios le dice esto a Moisés, de que los que procuraban matarle allá en Egipto ya no están vivos, es porque de alguna manera en Moisés todavía había cierta inquietud o cierto miedo de volver a Egipto. Entonces, lo que Dios está haciendo es darle esa confianza, decirle, yo estoy contigo. Además, los que procuraban matarte ya no están. Y en el verso 20 veíamos cómo es que Moisés entonces toma a su familia y emprende este viaje, ¿no? Juntamente con su esposa Séfora y su hijo, ¿no? Gerson. ¿Qué significaba Gerson? Forastero soy en esta tierra, ¿no? Es así como había vivido Moisés 40 años en el desierto de Madián como un forastero, ¿no? Reconociendo que Dios no lo había llamado para estar ahí, pero él estaba ahí en el anonimato y en ese anonimato ahora Dios le está diciendo, vuelve a Egipto. Y él coge a su hijo y dice algo interesante más en estos versículos, que él coge la vara de Dios. Y en un inicio veíamos que esta vara era de Moisés. Pero ya Moisés ha entregado esta vara a Dios y Dios ha hecho un milagro con esta vara. Lo convirtió en serpiente y luego lo convirtió en vara nuevamente. Y mostrándole así que Dios iba a usar lo que Moisés era o lo que Moisés tenía a la mano, Dios lo iba a usar para su gloria, ¿no? Y ahora dice, él reconoce que esta vara es de Dios, ¿no? Entonces, en el verso 21 que le decía, Dios le recuerda también que allí en Egipto no va a ser tan fácil, que el faraón ha endurecido su corazón, ¿no? O que Dios se iba a endurecer el corazón del faraón, o que el corazón del faraón era duro también, y que no iba a ser tan fácil. Pero mira lo que le dice ahora a partir del verso 22, donde nos quedamos. Dice así, vamos a leerlo juntos, el verso 22 y 23, y vamos a ver aquí un pasaje muy hermoso. Dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva.
mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo primogénito. Y aquí es hablando Dios a Moisés para que Moisés diga estas palabras al faraón. Y podemos ver que por primera vez, ni siquiera en el Génesis se ha visto esto, que Dios llama al pueblo de Israel como su hijo. Entonces vemos el carácter paternal de parte de Dios para con su pueblo. No solamente está diciendo que es su pueblo, que es una nación grande, sino que ahora lo está llamando Israel mi hijo. Y lógicamente cuando dice, dejes ir a Israel mi hijo, se está refiriendo a todo el pueblo de Israel, a las 12 tribus que estaban dentro de Egipto. Y así es como Dios está viendo ahora a su pueblo. Este pueblo que estaba siendo maltratado, este pueblo que estaba siendo duramente forzado a trabajos y estaba en aflicción, dice, clamando a Dios. Dios había oído, había visto la dureza con que eran tratados y ahora Dios está tomando cartas en el asunto, pero también para cumplir la promesa que le había hecho a quién, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José. Y ahora Dios está diciendo, es mi hijo, este pueblo es mi hijo y lo voy a sacar. Incluso pone un término ahí donde dice primogénito, ¿no? Primogénito. Y esa es una de las razones por las que Dios llamó un pueblo en Abraham, para que sea un modelo de cómo es un pueblo gobernado por Dios. A propósito, el término Israel, ¿se acuerdan que Israel en un inicio no era Israel? ¿Cómo se llamaba? El patriarca, si alguien se acuerda, ¿cómo se llamaba? Jacob. Jacob, ¿no? Jacob el engañador, ¿cierto? Pero Dios le cambia el nombre a Israel. ¿Y qué significa Israel? Gobernado por Dios. Entonces, esto tiene mucho significado. Podríamos decir que Jacob tuvo un pasado sin Dios y ahora cuando está siendo gobernado por Dios, Dios lo llama, tú eres Israel gobernado por Dios y ese pueblo también tiene que ser gobernado por Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con este pueblo, que se distingan de todas las demás naciones de cómo es un pueblo que es gobernado por Dios. Lamentablemente este pueblo en el camino, a través de distintos reinados, va a dar la espalda a ese Dios y va a sufrir duras consecuencias. Pero Dios lo veía como su hijo, como su primogénito, como el ejemplo ante todas las demás naciones, en que también iban a ser bendecidos por Dios, pero de este pueblo iba a salir la bendición. Pero lamentablemente vemos en ciertos pasajes de la Biblia que no siempre fueron un buen ejemplo. En muchas ocasiones fueron un mal ejemplo. Yo te hago una pregunta hasta aquí. ¿Cómo Dios te ve a ti? No solo nos ve como siervos, no solo nos ve como iglesia, aunque es cierto, no solo nos ve como miembros del cuerpo de Cristo, aunque es cierto, no solo nos ve como oveja, sino sabes cómo nos ve. El libro de Juan capítulo 1, verso 12 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que cuando nosotros estábamos en condenación, cuando éramos engañadores, así quizás como Jacob, cuando pretendíamos hacer las cosas a nuestra manera y nuestras fuerzas, así como Jacob, Dios vino a nuestra vida y nos conquistó. Y no solamente nos conquistó para ser siervos de Dios, no solamente nos conquistó para servirle, sino nos conquistó porque Él es ahora nuestro Padre Celestial. El libro de Juan dice que hay padre de la mentira, hay un padre de la mentira, el diablo, hay hijos del diablo, tal como Jesús le dijo en algún momento a los religiosos, vuestro padre es el diablo. Pero la Biblia también habla que los que han recibido a Jesucristo y los que han creído en su nombre, nos ha hecho hijos de Dios. Entonces, mis hermanos, esto es muy valioso. Esto es muy valioso que el cristiano lo sepa. Así como el pueblo de Israel, Dios tenía un cuidado por ellos y cumplió con cada una de las promesas que tuvo con este pueblo, también lo va a hacer contigo. Pero la reflexión va, ¿estamos caminando como hijos? ¿Estamos viendo a Dios como nuestro Padre? ¿O lo vemos a un Dios como un Dios lejano que solamente cumple milagros? Aunque lo cumple, aunque es poderoso. Pero ¿sabes qué? No hay mejor relación que de un padre y un hijo. Cuánto más cuando Dios es nuestro Padre Celestial, porque eso habla de nuestro cuidado, habla de nuestra identidad, de quiénes somos, de quién hemos nacido. Entonces, eso es lo que te está diciendo esta noche el Señor.
Más allá de lo que vamos a estudiar estos textos en el contexto, una de las cosas que no quería dejar pasar es esto, mis hermanos. Tú eres un hijo de Dios. No porque en este pasaje lo diga, sino porque Juan 1:12 y otros pasajes más en el Nuevo Testamento nos hacen ver a nosotros como hijos. Dice que nosotros ahora decimos, Abba Padre, papito lindo. Y eso hace el Espíritu Santo en cada creyente. Abba Padre, papito lindo. Somos hijos de Dios. Pero volvamos a la historia. Mira, dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Esto Moisés lo va a llegar a decir después de haber hecho muchas señales o muchas plagas frente a Faraón. Cuando ya de pronto el Faraón continúa con su corazón endurecido, vamos a verlo capítulos más adelante, Israel va a terminar diciéndole esto, o Moisés va a terminar diciendo esto a Faraón, ¿no? Que deje ir a su hijo, porque de lo contrario Dios va a tomar acciones, y ciertamente cuando dice aquí, he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito, cuando le dice al Faraón, definitivamente es la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, lo llama las escrituras. Vamos a llegar a ese punto a verlo a detalle. Dios va a tomar acciones. ¿Por qué? Por salvaguardar y por cumplir, sobre todo, la promesa que le hizo a su pueblo, a quien le está viendo ahora como hijo. Entonces, Dios estuvo dispuesto a hacer las 9 plagas, incluso hasta la 10ª plaga, por sacar a su pueblo a libertad. Dios está dispuesto a hacer muchas cosas por tu vida. Dios está dispuesto, y de por sí, el mayor sacrificio ya lo hizo para sacarnos de la esclavitud a la libertad. Y ese mayor sacrificio, ¿cuál es, mis hermanos? El sacrificio de su propio Hijo, Jesucristo. Entonces, esto no nos debe sorprender. Definitivamente va a ser un momento bien doloroso para los egipcios, pero ni aún así este faraón dice, va a ablandar su corazón, sino va a ir tras su pueblo, ¿no? Pero eso lo veremos en su momento. Y continúa la historia, mira, después de haberle recordado esto Dios a Moisés, sucede en tres versículos que en la realidad son bien extraños. Son 3 versículos que de pronto tú dices, ¿what? Como que se salió de la historia. Son 3 versículos que de pronto dices, ¿y qué? ¿Por qué Dios quiso hacer esto con él? Mira lo que dice el verso 24 en adelante, vamos a leerlo. Si tienes tu Biblia, lo leemos juntos. Dice 24. Y aconteció en el camino, ya, después de haberle dicho todas estas palabras que todo hijo quisiera escuchar, ¿no? Mira lo que le dice ahora, o mira lo que ahora dice. Y aconteció que en el camino, que en una posada Jehová salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces, ¿a quién? A Moisés, definitivamente, porque estamos hablando de Moisés. ¿Quiso matar a Moisés, pastor? Sí, ahí lo dice, la Biblia dice eso. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y corto, y cortó el prepucio de su hijo, y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, dice, y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿No te parece un pasaje un poco extraño? Que de pronto Dios, después de haber hecho un llamado sobrenatural a Moisés, después de haberlo sacado del desierto y estar dispuesto a liberar a su pueblo, estar dispuesto a usar a este hombre Moisés para esta gran hazaña, y Moisés está a punto de convertirse en el libertador del pueblo de Israel. Moisés está a punto de ver los milagros más grandes que podríamos decir de la Biblia, como un mar de pronto se va a abrir, de cómo es que de pronto va a caer maná del cielo para que ellos sean alimentados, cómo es que de pronto se van a dar las 10 plagas. Moisés está a puertas o a unas semanas o quizás meses de pronto estar nuevamente en la presencia de Dios, recibiendo las tablas de la ley y todo lo demás, pero aquí vemos un pasaje que nos dice que Dios o Jehová salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Cómo es que de pronto Dios quiso él mismo arruinar sus planes? ¿Acaso no lo había llamado para que haga todo lo que ya conocemos muchos de nosotros, quizás por historia, por película o quizás por haberlo leído en la Biblia?
¿Qué pasó con esto? La explicación está en el mismo verso 25 y 26. Lo que sucedía es que de pronto Moisés ya tenía un hijo, ¿no? Y su hijo se llamaba Gerson, ¿se acuerdan? Gerson, que significaba forastero soy en esta tierra. Lo que sucedía es que este hijo aún no había sido circuncidado. Y por cierto, Moisés ahora está yendo como un enviado por Dios, como un representante de Dios. Pero había algo en su hogar, o quisiera decir incluso matrimonio, que aún no estaba muy claro. Primero, su hijo no estaba circuncidado. Cuando la orden era clara, desde el padre Abraham, cuando en Génesis 15, Dios le dice, ¿no? De que definitivamente tiene que como señal, la circuncisión venía a ser una señal, ¿no? Un simbolismo, una garantía del pacto que Dios hizo con ¿quién? Con Abraham. ¿Qué pacto hizo? De darle una nación grande y que de esa nación iba a salir la simiente en quien iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y ahora Moisés está siendo llamado para sacar esta gran nación de Egipto, pero resulta que tiene un hijo que no ha sido circuncidado. Resulta que tiene un hijo que no estaba cumpliendo con este pacto. Yo te pregunto, de pronto, ¿con qué moral Moisés podría quizás hablar al pueblo con autoridad? ¿Con qué moral podría hablar Moisés al pueblo para que adoren a Dios o le crean a Dios en esta gran hazaña que Dios iba a hacer? ¿Con qué moral de pronto Moisés podría decir que Dios es fiel a su promesa si de pronto más de uno podría salir y decirle, sí, pero tu hijo no está circuncidado? ¿Cuán importante es cuando la Biblia dice, por ejemplo, ¿no? Cuando habla de los líderes espirituales, o cuando habla del pastorado, por ejemplo, en Timoteo, cuando dice que el anciano o el obispo o el pastor tiene que gobernar bien su casa y tener a sus hijos bajo su gestión. ¿Para qué? Porque así podrá servir correctamente a la iglesia. Y ciertamente aquí vemos a Dios tomando acciones para con Moisés, para que se dé lo que se está dando en el verso 25 y 26. Dice, sale la esposa Séfora, y es Séfora el que termina cortándole el prepucio a su hijo, es decir, circuncidándoselo y tirando delante de Moisés diciendo, bueno, ya, eres mi esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Entonces, al ver estos versículos, aparentemente había ahí una especie de desacuerdo de esposos en cuanto a la circuncisión, ¿no? A ciencia cierta no sabemos cuál era el desacuerdo, pero lo que sí sabemos es que Gerson no estaba circuncidado. Pero vemos que cuando Dios toma de alguna manera acciones duras, porque quiso matarlo, dice, no sé de qué manera, definitivamente no sé de qué manera, si a través de una enfermedad, de un rayo, no sé, pero dice que quiso matarlo. Vemos cómo es que ellos toman acciones y dicen, ya Señor, ¿no? O sea, o Séfora es la que toma la batuta y dice, lo circuncida a su hijo y se lo pone delante de Moisés y le dice, ahí está, ya somos esposos, ¿no? Aparentemente dicen algunos comentaristas como que de pronto Moisés quería circuncidar al hijo y Séfora, que no, definitivamente no había crecido bajo esta enseñanza. Recordemos, ¿quiénes criaron a Moisés en sus primeros años? Miriam, o digo, la mamá, me olvidé el nombre, la madre, en sus primeros años, ¿se acuerdan que la hija del faraón manda llamar a la madre de Jocabet, a Jocabet, para que pueda criar a su propio hijo y le pagan encima? Y lógicamente ella era una mujer de fe juntamente con el padre Moisés, porque la Biblia en Hebreos dice que por la fe ellos preservaron la vida de Moisés. Entonces, si eran personas de fe, definitivamente fe en la promesa. Y si tenían fe en la promesa, definitivamente criaron a Moisés bajo esa enseñanza del padre Abraham, Isaac y toda la historia del pueblo de Israel. Entonces, definitivamente Moisés sabía que era la circuncisión, pero Séfora no sabía. Aunque Séfora, cuando le hacemos un seguimiento a su línea ancestral, Séfora viene también de la familia de Abraham. Recordemos que Abraham en sus últimos años tuvo una concubina llamada Setura, y tuvo hijos, y por ahí vemos que viene de ese linaje, viene Séfora, ¿no? Pero definitivamente ellos no tenían toda esa enseñanza
que sí continuó Isaac, Jacob, José y todos los demás. Entonces probablemente ahí había, como se dice, un pleito en cuanto a la circuncisión, ¿no? Lo más probable se cree que la mujer es la que no estaba en desacuerdo. Pero al ver este actuar de parte de Dios para con Moisés, termina doblegando su voluntad de esta mujer, termina abriendo los ojos, quisiera decirlo, y termina haciendo la circuncisión de su hijo, ¿no? Y de ahí en adelante vas a ver que todo marcha nuevamente tal como Dios lo estaba determinando. Es entender que si por más que seamos hijos de Dios, y a veces decimos, ¿no? Si soy hijo de Dios, eso no significa que ya de pronto todo mi hogar o toda mi persona esté ordenada. Hay cosas que quizás ya eres hijo de Dios, quizás hace meses, quizás hace años, pero hay cosas que necesitas cortar, que no te están impidiendo servir a Dios. Y de pronto, por el hecho de que, pero no me ha pasado nada malo todavía. Todavía tengo este pecadillo por ahí guardado, pero no me ha pasado nada malo todavía. Pero no esperes todavía que de pronto Dios se ponga fuerte contigo, como lo hizo con Moisés. Recuerda que el libro de Hebreos dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Azota a todo aquel que recibe por hijo, dice el libro de Hebreos. Si soportáis la disciplina, dice, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel que en quien el Padre no disciplina? Entonces, mis hermanos, no esperemos, como dicen algunos, ¿no? A la dura, ¿no? Porque hay cosas que a veces están ahí, ya eres salvo, ya eres hijo de Dios. Pero cuando Dios ya te está llamando a un servicio especial, a un llamado, a poder servirlo de otra manera, hay cosas que todavía faltan cortar, hay cosas que faltan solucionar, hay cosas que faltan poner en orden ante Dios. Y todos hemos pasado por ello. Déjame decirte que no de pronto de que uno se convirtió y de pronto ya era el hombre más perfecto. No, aún ya teniendo el llamado, yo creo en el Señor, muchas cosas el Señor en mi vida ha tenido que ir cortando y decirme, pero no me pasó nada malo, sí, pero ¿quieres que te pase? Ah, no, ahora sí ya lo sé, mejor córtalo, Señor. Y hemos tenido que cortar incluso a veces, incluso amistades, que de pronto significaban piedra de tropiezo, ponte. Conozco siervos de Dios que de pronto se convirtieron al cristianismo como enamorados, convivían, y de pronto cuando Dios los iba llamando al ministerio, han tenido que ordenar su matrimonio a los ojos de Dios, porque veían que era necesario, no porque solamente para servirle, sino porque era necesario que sea así. Y entonces aquí vemos a Dios siendo duro con Moisés. La Biblia lo pone como que quiso matarlo y es algo muy duro, ¿no? Entonces, mis hermanos, este pasaje, si está ahí en la Biblia, es porque nos quiere advertir. Moisés está a punto, todo lo de anterior han sido instrucciones, visión de parte de Dios, la presencia de Dios, todo han sido instrucciones. Pero Moisés ya está a punto, a un paso de aplicar todo lo que Dios le ha dicho. Pero no podía hacerlo si primero no solucionaba esto. Y yo te hago una pregunta, ¿cómo está tu hogar? ¿Cómo están tus hijos, si es que tienes hijos? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está esa área que de pronto siempre decimos es mi talón de Aquiles? O que decimos es mi área débil. Dios ha tenido misericordia, quizás no te ha pasado nada malo. O quizás sí, siempre has estado ahí luchando contra eso. No esperes más. El Señor esta noche te dice, eso necesitas cortarlo para que comiences a servirme conforme mi voluntad. Y eso lo hizo con Moisés. Entonces, pero esto requiere muchas veces decisiones, a veces dolorosas incluso. Hay personas jóvenes que de pronto, no en esta iglesia, conozco de otra iglesia, que ya estaban sirviendo al Señor, pero por ahí de pronto se descubría que tenía una enamorada no creyente. Y se le tuvo que decir, tienes que cortar con eso. No, pero mi corazoncito siento que la ama. Tienes que cortar con eso. Y tenía que cortarlo. Pero ahora pueden dar fe de que ciertamente cuando sucedió eso, Dios comenzó a usarlos como quería usarlos. Y como te digo, hay matrimonios que de pronto quizás estaban en una unión libre o convivencia, pero cuando
de pronto decidieron tomar este paso de fe, de cortar con la convivencia, no digo separarse, sino casarse ante Dios y hacer las cosas bien, comenzaron a derramarse la bendición y Dios ahora los usa grandemente a estas personas y pueden dar su testimonio y decir, cuando llegué a los caminos del Señor, muchas cosas en mi vida estaban desordenadas, pero el Señor me las cortó. Me dolió en el momento, quizás hasta me resentí con el pastor, pero a la larga ahora me doy cuenta que qué útil soy en las manos del Señor cuando soy obediente. Amén, hermanos. Y mira lo que continúa entonces, el verso 27, 28, 29, 30, vamos a leerlo. Dice, y Jehová dijo, por otro lado de la película, mientras Moisés estaba con esto de los cortes, ¿no? Como dice, cortando prepucios ahí, el otro lado de la película, mira lo que sucede. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte del Dios y le besó. Por otro lado, Dios habló a Aarón. Recordemos que Aarón viene a ser hermano menor de Moisés, ¿sí? Entonces, no veas tan raro este beso. De pronto dices, ¡ah! Lo besó como que si son hombres. No, no, no. Ellos son hermanos. Y según la cultura, un beso era normal. Definitivamente era un beso en la mejilla, era normal. Era una forma de saludo, de manifestar afecto, aprecio. Y recordemos, Aarón va a volver a ver a Moisés después de 40 años de que Moisés estaba en el anonimato en el desierto de Madián. Entonces, pero ahora Dios no dice de qué manera, si es con un ángel, con una trompeta, no sé, no dice si fue por Zoom o por WhatsApp, pero dice, Jehová le dijo a Aarón. ¿Qué le dijo? Ve a recibir a Moisés al desierto. ¿Y en qué desierto? Justo en el desierto donde Dios habló a Moisés en algún momento. Va al desierto, dice, y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. ¿Y sabes qué? Algo interesante. De aquí en adelante, hasta capítulos más adelante, no se vuelve a escuchar de Séfora ni de su hijo. Muchos dicen, porque vamos a ver a Moisés y Aarón nada más ya. Probablemente, y es más, capítulos más adelante vamos a ver que cuando ya Moisés ha sacado al pueblo y se va al desierto, sale Yetro o Jetro y Séfora, su hija, y se lo entrega a Moisés nuevamente. Salen al encuentro de Moisés. Entonces, lo más probable es que de pronto, después de la circuncisión, les dijo, ya, ahora si ustedes vuelvan a casa, las cosas están en orden, voy a ir a cumplir el llamado. Porque no vemos a Séfora en Egipto. Entonces, pero vemos este encuentro de entre Moisés y Aarón. Interesantemente, esto que estamos viendo en este verso 27, Dios le había dicho puntualmente a Moisés en el verso 14. Si tienes el verso 14, puedes retroceder y mira lo que Dios le dijo antes de que suceda esto. Verso 14 dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y el que habla bien, era un orador, ¿no? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Puntualmente Dios literalmente le había dicho que esto iba a suceder. ¿Cuándo le dijo? Cuando Moisés dijo, pero no, habló bien, ¿no? Algunos dicen que había sido tartamudo, otros dicen que puede haber sido, ha tenido problemas de hablar, otros dicen timidez, pero definitivamente él dijo, pero yo no hablo bien. Y Dios le dijo, ¿acaso yo no conozco a Aarón, tu hermano? Eso no es impedimento. Es más, Dios le dijo, yo seré tu boca. Y ahora se está cumpliendo eso. Eso que Dios le había dicho a Moisés se está cumpliendo y Aarón tal igual está saliendo y se está alegrando y se está dando este encuentro de estos dos hermanos que ahora van a ser útiles al Señor. Una de las preguntas que yo me hice durante este estudio, digo, Señor, pero ¿por qué de pronto tanta excusa te puso Moisés? Porque definitivamente le puso muchas excusas. ¿Por qué no llamaste directo a Aarón? ¿No? Entre mí, yo pensaba, ¿no? ¿Por qué no lo llamó directo a Aarón? Y leyendo todos los capítulos que se vienen, vemos que Aarón va a ser una persona muy voluble más adelante. ¿Se acuerdan lo del becerro? Ya lo hemos contado, ¿no? Lo del becerro de oro. Aarón se va a dejar llevar fácilmente por la gente. En cambio, a Moisés lo vamos a ver un poco más, como decimos nosotros, cuadrado, ¿no? Las cosas como que blanco, blanco, negro, negro. Pero a Aarón lo vamos a ver. Y el Señor sabe por qué llama a las personas. Y aquí llamó a una dupla, ¿no? A dos hermanos.
Y mira lo que sucede ahora, verso 28 en adelante dice, entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Entonces ahora Moisés va a contarle a Aarón qué cosa, le va a contar sobre su vara que se convirtió en serpiente, le va a contar sobre su mano que se volvió leprosa, ¿se acuerdan? ¿No? Como blanco, como la nieve, y se puso y metió la mano de nuevo y fue sanada esta mano. Le va a contar que cómo el agua se convertía en sangre. Todo eso le va a narrar ahora, incluso le va a decir lo de los primogénitos que va a suceder. Todo eso lo narra a quién? A Aarón, ¿no? Le narra tal como a él le sucedió. Y mira lo que sucede en el verso 29. Entonces, después de que él le ha contado todo y le ha puesto al día a Aarón, mira lo que dice el verso 29. Y fueron Moisés y Aarón y reunidos todos los ancianos de los hijos de Israel. Y se reunieron con todos los ancianos. Entonces, cuando dice ancianos, no solamente era en edad, sino en autoridad. Recordemos que eran 12 hijos, por lo tanto eran 12 tribus. Y cada tribu tenía una especie de patriarca o una especie de autoridad, ¿no? Y cuando dice ancianos, entonces significa que se reunieron con estos líderes de cada tribu, ¿no? O de las familias de Israel, ¿no? Y fueron Moisés y Aarón y dice, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. 30 dice, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y qué interesante es ver aquí que se está cumpliendo tal como Dios había dicho. Tú hablarás a Aarón y Aarón hablará a quién? Al faraón, pero antes de eso al pueblo. Y vemos que se está cumpliendo tal como Dios había determinado, hasta aquí al menos. Pero el próximo capítulo veremos que Moisés va a obviar unas cuantas indicaciones del Señor y definitivamente no, las cosas no van a marchar bien. Mira lo que dice el verso 31. Y el pueblo creyó. Una de las cosas que Moisés que decía, no me van a creer, decía, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero si no me creen, y aquí dice que, y el pueblo creyó. Cuando hacemos las cosas tal como el Señor lo dice, y es más, cuando hemos quitado eso que estaba impidiendo de alguna manera, o que iba a impedir que esto se realice, como la circuncisión de su hijo, cuando quitamos eso, aquello que no le agrada a Dios y comenzamos a cumplir su llamado, tal como Él da las indicaciones, los resultados también van a ser tal como Dios los ha prometido. Pero no puedo pretender aferrarme a una promesa del Señor si no cumplo mi parte muchas veces. Señor, tú me has prometido una familia bienaventurada, pero yo como padre no persevero en la oración, no leo mi Biblia, no me congrego. ¿Y cómo puedo reclamar esa promesa para mi familia? ¿No? Señor, tú me has, dice, no, tú pero me has prometido que no me va a faltar para comer, pero no quiero ir a trabajar. No, o sea, seamos consecuentes también, ¿no? Con nuestra responsabilidad. Había una promesa de parte de Dios, pero también había indicaciones claras por Moisés. Y las indicaciones claras eran estas. Uno, definitivamente, que tenía que cortar con eso que Dios se enojó, ¿no? Y cortó. Eso se llama pecado, ¿no? Desobedecer es pecado. Entonces, lo que definitivamente en el creyente no puede haber una vida de pecado. Una cosa es caer en pecado, ¿no? No somos perfectos. Pero si hay algo que tú has identificado y sabes que abiertamente a los ojos de Dios es pecado, mis hermanos, pon en las manos de Dios. Así duela, ponte a cuentas con tu Señor y vas a ver cómo es que las cosas comienzan a cambiar, pero para bien. Amén. Y lo segundo es seguir las indicaciones tal como él lo dijo. Vino Aarón, le narró a Aarón, a Aarón, le narró la historia, las señales. Ahora van y reúnen a los ancianos de Israel y también ahora el que habla ya no es Moisés, sino es Aarón. Comienza a narrar y a hacer las señales delante de los ojos del pueblo. Interesante. Dios, y estas señales no lo estaban haciendo en sus fuerzas. Dios estaba respaldando porque Dios así lo había determinado. ¿Qué señales? Tirando la vara y de pronto te imaginas lo famosos que se hicieron en un par de, quizás de horas, ¿no? Porque de pronto tiraban la vara y una serpiente, cogían a la vara por la cola, se volvía en vara, porque eso es lo que hacían. Esa era la señal, ¿no? Metía la mano, sacaba, primero metía, estaba con lepra, metía de nuevo y ya estaba sano.
Y la lepra era la enfermedad más temida aquel entonces. Entonces así mostraban a un Dios que soberano, a un Dios poderoso, a un Dios sanador, a un Dios que tiene el control. Y con todo eso, dice el pueblo que hizo, creyó. Pero no solo eso, sino que ellos se dieron cuenta que Dios ciertamente los había visitado, porque recordemos un poco cuál era la situación del pueblo de Israel: esclavitud, clamor. Señor, ¿hasta cuándo vamos a estar en esto? Estaban siendo atropellados sus derechos, no había proyectos de vida, estaban siendo subyugados. Y en eso viene Moisés y Aarón y hacen todo esto, y lo que le están diciendo lógicamente, que los van a sacar, pues, ¿no? Porque no solamente eran señales, sino el mensaje de fondo era: Dios los está visitando para sacarlos a libertad. ¿A dónde? A la tierra prometida. ¿Y qué pueblo no va a creer, pues? Creyeron, dice, y mira lo que dice el verso 31, con esto acabamos. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, ellos claramente identificaron que era Dios mismo visitándolos. Interesante, ya no era Moisés como hace 40 años visitándolo en sus fuerzas, diciendo, voy a ver qué hacen mis hermanos, y pretendiendo hacer justicia, y de pronto no le salió bien lo que él hizo, ¿no? Porque terminó matando a un egipcio. Y no lo reconocieron tampoco definitivamente a Moisés como príncipe, como juez. Pero ahora ellos están viendo que no solo es Moisés, no solo es Aarón, sino que es Dios mismo visitándolos a través de todo esto que está sucediendo. Y que Dios se ha acordado y ha visto cada uno de sus aflicciones. Y ya no es Moisés en sus fuerzas tratando de hacerle de juez, sino que ahora vemos, o tratando de librarlos de la mano del egipcio con sus propias fuerzas, o con un ladrillazo matando a alguien más, sino ahora es Dios que a través de señales y Escucha, prodigios no voy va a sacar ese pueblo, ¿no? Va a sacar ese pueblo. Y mira lo que cuando el pueblo entiende lo que Dios hace en su vida o lo que va a hacer con ellos, ¿qué es lo que sucedió? Dice, se inclinaron y adoraron. Y cuando terminé de leer estas dos últimas palabras, se inclinaron y adoraron, me trae a memoria cuando entendí que lo que realmente Dios quería hacer con mi vida, no me quedó otro que inclinarme y adorarle. Y no, nunca lo voy a olvidar. Cuando entendí que Dios ha venido a sacarme y a no permitir que siga viviendo esclavo del pecado, y que ha venido a sacarme a la vida y a la libertad, no me quedó otra que inclinarme y adorarlo. Y te invito a que cada vez que tú te acuerdas de ello, mi hermano, ninguno de nosotros aquí de pronto merece algo, pero cuando entendemos que Dios nos está dando este tipo de vida en su presencia, estudiando su palabra, en oración, tenemos promesas allí en el cielo, ya no somos esclavos del pecado, sino que nos ha llamado a tener vida y libertad. Cántale con pasión, síguele con pasión, ora con pasión, estudia su palabra con mucha pasión. Corta con aquello que has identificado y de pronto es pecado y no es agradable a Dios. Córtalo, sácalo de tu vida. Y Dios va a hacer grandes proezas, tal como lo hizo con su pueblo. Recuerda, nosotros somos un reflejo de ese pueblo, o ese pueblo de alguna manera tiene toda una historia que se asemeja mucho a nuestra historia personal. Todos hemos sido esclavos del pecado. Y si estamos aquí es porque la mayoría, el 99,9% de los que están aquí, ya hemos sido libertados de esa esclavitud. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por esta palabra que tú traes a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque a través de estos pasajes nos muestra, Señor, que tú eres nuestro Padre, Señor. Somos tus hijos, Señor, porque por tu sangre hemos sido salvados, Señor, porque te hemos recibido en nuestro corazón, porque hemos creído en tu nombre, Señor. Ahora tú nos haces llamar hijos de Dios, nos has hecho hijos tuyos, Señor. Pero también sabemos que quieres cortar con aquellas áreas, Señor, que de pronto no nos permiten avanzar en nuestro servicio, en nuestra vida espiritual, Señor, sino por lo contrario, Señor, nos detienen. Ayúdanos también, Señor, así como Moisés, Aarón, Señor, a obedecerte, Señor, tal como tú lo dices en tu palabra, Señor, a no alterar, Señor, a no querer, como dice, Señor,
querer brincar, Señor, tus estatutos, sino ayúdanos, Señor, a tomarlos, Señor, y a obedecerlos, mi Dios. Y que cada vez que recordemos que tú nos has sacado de nuestras aflicciones, del pecado, nos inclinemos y te adoremos, Señor. Y te demos gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, la gloria, la honra sean para ti. Amén.